No digo desde el presupuesto, pero sí están Muy buenos días. Bienvenidos al público que nos acompaña de manera presencial y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Soy la doctora Diana Becerra, directora de la plataforma Economía de Jalisco, y damos continuidad a las sesiones del día de hoy para el foro de análisis del paquete económico 2024 y perspectiva económica de México. El día de hoy comenzaremos con el panel número 4, financiamiento de la política social, y nos acompañan nuestras panelistas, la doctora Harumi Rosas Arellano, bienvenida doctora, y la doctora María del Rosario Cervantes Martínez. Antes de comenzar, me voy a permitir leer las semblanzas brevemente de nuestros panelistas y luego ceder el uso de la voz. Les recuerdo la dinámica: tenemos un espacio de 20 minutos para que cada uno exponga sus ideas, y si al final surge por ahí alguna pregunta, daremos el espacio a nuestro público y nuestros panelistas tratarán de responder esas preguntas. La doctora Harumi es doctora en Ciencias Económico-Administrativas y maestra en Políticas Públicas de Gobiernos Locales, ambas por la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y actualmente labora como profesora investigadora en el Departamento de Estudios Regionales INESER de la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos IGLO, y ha colaborado en diversos proyectos de consultoría para gobiernos locales. Actualmente labora como profesora e investigadora, es responsable del módulo 2, seguimiento y evaluación de políticas públicas de la plataforma Economía de Jalisco, y del módulo 3, escenarios de las finanzas públicas municipales, y además es parte del módulo 9, modelos y pronósticos de economía. Sus líneas de investigación se relacionan con los gobiernos subnacionales, así como el diseño y evaluación de política pública local. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales y realiza actividades de docencia a nivel de licenciatura y posgrado. Por otro lado, la doctora María del Rosario Cervantes Martínez es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es maestra en Economía por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y ha sido profesora huésped en la Universidad Friedrich Alexander en Alemania, con la impartición del seminario Trade and Development. Sus líneas de investigación giran en torno a la relación entre comercio internacional, desigualdad en la distribución del ingreso y desarrollo económico. Muchísimas gracias, doctoras, por acompañarnos el día de hoy, y cedemos el uso de la voz a la doctora Harumi. Gracias. Bueno, nada más voy a hacer una precisión: no colaboro con el módulo 9, nada más con el módulo 2 y 3 de la plataforma Economía de Jalisco. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles un poco de lo que estamos trabajando precisamente para estos módulos en términos del análisis del presupuesto, de la propuesta de presupuesto del proyecto 2024, pero enfocado en la parte de la política social. Entonces voy a levantarme para poder observar las diapositivas. Espero que aquí pueda detectar la cámara. Bueno, como les comenté, este es un trabajo que también estamos, son resultados preliminares. El equipo que estamos trabajando esto también me acompaña en colaboración del doctor Ricardo Rodríguez y la estudiante Paula Itzel Cortés. Cuando nosotros revisamos el proyecto de presupuesto 2024, observamos en los criterios generales dos elementos que son muy importantes. En primera instancia,
se define, y cito, que el gasto en desarrollo social para el 2024 corresponderá perdón, al 12.8% con respecto al PIB. Por otra parte, los criterios también definen que más del 70% de los hogares mexicanos han recibido al menos un apoyo a través de los programas para el bienestar que otorga el Gobierno de México. Entonces, eso es importante porque es un dato que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Cuando nosotros revisamos en términos de las funciones en las que se distribuye el presupuesto, históricamente nosotros podemos observar cómo la parte en verde corresponde a desarrollo social. En 2016, parte cuando desagregamos ya la función de desarrollo social, observamos cómo la parte que tiene que ver de protección social se incrementó de 2016, pasó del 33% al 47%, a 45% perdón, en el 2023 y 47% en el 24. Es un incremento muy significativo, pero cuando nosotros observamos esto, significa que si esto se incrementó es porque algo se tuvo que reducir. Y en este caso observamos una reducción en la parte de educación, observamos reducciones también en la parte de protección ambiental y en vivienda. ¿Sí? Es importante señalar que en desarrollo social se encuentran estas áreas que nosotros podemos observar aquí. Entonces reconocemos esta idea del incremento de la protección social, que seguramente muchos de ustedes ya saben a qué programa exactamente nos estamos refiriendo y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Me ayudas a cambiar? Por favor. Ok. Coneval cada año realiza un inventario de los programas de todo el presupuesto que son considerados como programas de desarrollo social. Estos son programas, independientemente del ramo o la secretaría en la que se encuentren, son programas que atienden a alguno de los derechos sociales que están estipulados en nuestro país. Entonces, nosotros observamos cómo hay una reducción en el número de programas y acciones de desarrollo social de acuerdo a lo que he identificado con edad. Observamos que de 2016 había 154 programas y acciones, las cuales se han reducido desde el 2022 desde el 2022 a 121 programas y acciones. Esto es importante porque nos implica una reestructura de los programas a través de los cuales se atienden o se influyen los derechos sociales. Ahora, cuando revisamos todos estos programas, ¿a qué ramos pertenecen? Observamos que para 2016 el 25% de todos esos programas estaban en el ramo de educación pública. Después el 12% estaba en lo que ahora es el ramo de bienestar y el 11% en salud y otro 11% en agricultura y desarrollo social. Pero cuando nosotros comparamos con el 2023, ¿qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, los programas de la educación pública siguen siendo los más numerosos en porcentaje, pero observamos una reducción importante en los que estaban asignados al ramo de bienestar, entre el paso del 12 al 6%, mientras que se incrementan los de cultura y los de salud que se mantienen iguales. Estos porcentajes implican a 8 ramos, entonces son en menor porcentaje cada ramo. Estamos observando entonces cuáles son las áreas, los ramos en los cuales encontramos más programas y acciones de política social, de desarrollo social. Entonces, cuando nosotros
revisamos cuáles son los programas o las acciones a las que se les ha destinado más presupuesto desde el 2016. Aquí hicimos algunos cortes para poder observar los cambios. Estos son las claves con las que tiene cada programa o cada acción. Entonces estos son los 10 programas o acciones con más presupuesto. Y ahorita vamos a observar cómo se han cambiado. Podemos observar que hay programas y acciones que se han mantenido constantes en el tiempo. Sí, que se les ha destinado el tercer lugar en términos de mayor presupuesto de los programas. Es convertir del inventario que identifica Coneval, ¿sí? De los programas que Coneval identifica nada más. Esta clave, el U06, corresponde a subsidios para organismos descentralizados estatales, no ha cambiado. Observamos también este programa, esta acción, Servicios de Educación Superior, no ha cambiado, incluso en el 24 se proyecta un poco más. Pero esta que está aquí en el U05 era en lo que en su momento era el Seguro Popular, que ya no está. Y ahora, no es exactamente lo mismo, porque no es el mismo programa, sino que se trasladaron estos recursos de alguna forma. Este lugar que estaba ocupado en términos presupuestarios por el Seguro Popular, ahora está ocupado desde el 2022 por un programa que se llama Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, que está en la Secretaría de Salud. Sí. Esto en términos de aquellos elementos que permanecieron de alguna forma constantes. Pero ¿qué fue? ¿Cuáles fueron aquellos programas que incrementaron su presupuesto? Observamos el R176, que era en 2016 el programa de pensión para bienestar de las personas de adultas mayores, y observamos cómo en 2019 se incrementa significativamente en el orden, se mantiene en el 22, se convierte en el programa que tiene más presupuesto, y situación que se mantiene en el 24. ¿Qué fue lo que cambió entre el 2016 y el 2024? El nombre del programa, ¿sí? Y el presupuesto que se le asignó. Por otra parte, observamos aquí este programa de acción de atención a la salud de la Secretaría de Salud, el S23, cómo va cambiando, se incrementa de 19 a 22, se incrementa al 23, pero en el 24 se reduce. Y esto tiene que ver, es el mismo programa. El día de ayer, con la mesa que tuvimos donde se discutió la parte de salud, nos explicaban un poco más de estos cambios en el presupuesto de salud, que tiene que ver con la reestructuración también del sistema. Estos son los programas que han ganado lugares en términos presupuestales. Pero ¿cuáles han perdido? En 2002 correspondía al programa Prospera, que ya no existe tampoco, pero ese presupuesto se fue asignando a lo que ahora nosotros conocemos como el programa de becas de educación básica para el bienestar de Benito Juárez, y observamos cómo se reduce de manera significativa el presupuesto. También observamos cómo lo que tiene que ver con atención a la salud en el ISSSTE pasó del 2016 a estar en el lugar 8 al 24 estar en el lugar 14. También hay una reducción en este programa. Ahora, cuando le ponemos las cantidades, solamente estábamos viendo en términos de las claves cómo van cambiando y cómo se van moviendo de un lugar a otro. Pero cuando ponemos la cantidad, esto está en pesos del 2018, ¿se acuerdan cómo este programa veíamos que iba bajando, que es el de el 072, que es el de Prospera, en las becas? Observamos cómo en 2016 estaba en 91 mil millones de pesos, pasó en el 2023 a 27 y en el 24 se está proyectando 28 mil millones. Pero observamos acá este programa que es el de la pensión social, este es el que está en verde. Y observamos cómo en 2016 pasó de 44 mil millones
a 2023 268,000 millones y se espera un incremento muy importante a 368,000 millones. Esto está en pesos del 2018, no es exactamente como lo encontramos en el proyecto. ¿Qué observamos aquí? El E23 también observamos, ¿se acuerdan que era el de salud? Y observamos cómo también del 23 al 24 estamos observando también una reducción en el presupuesto que se está asignando. Ahora, el gobierno en los criterios generales define cuáles son los programas de desarrollo social que considera prioritarios. Y es esta lista. Probablemente están muy pequeñas las cifras que no alcanzan a ver, pero esto es una lista que está en los criterios para 24, pero si nosotros vamos hacia atrás, vamos a poder observar cómo han cambiado los presupuestos en estos programas. Muchos nosotros los conocemos porque los escuchamos constantemente. ¿Cuáles son estos programas prioritarios? Aquellos que han incrementado su presupuesto. El programa de pensión para adultos mayores, que es el que estábamos viendo, que tiene un incremento muy significativo. También lo que tiene que ver con becas para estudiantes de educación media superior, el programa de Sembrando Vida, todos estos programas que en el 19 no estaban, en el 20 ya aparecen en el presupuesto. Observamos, por ejemplo, Sembrando Vida, cómo pasa de 26,000 millones a 30,000 millones. Escuelas nuestras, jóvenes construyendo el futuro, programas para fertilizantes, producción para bienestar, producción en garantía, programas de vivienda social, pesca e incluso la parte del programa de universidades para el bienestar. Estos programas han incrementado, unos más, pero más que otros, pero se observa un incremento. Pero a pesar de que en el 24 son identificados como programas prioritarios, observamos que no todos han tenido un incremento en sus presupuestos, porque algunos programas ya existían antes de la administración actual. Entonces, por ejemplo, nosotros observamos, ¿se acuerdan? Habíamos visto cómo este programa se ha reducido, si bien existe con otros, porque existían desde antes con otros nombres, no eran exactamente con este nombre, pero este rubro sí existía en el presupuesto y pasó de 91,000 millones a 28,000 millones. Todos estos surgen, se les que nosotros normalmente conocemos como el de programas para apoyos para instancias infantiles, y si bien en 2016 tenía más presupuesto del que se le otorgó en el 23 y del que se le está proyectando que se obtenga para el 24. Entonces, si bien al parecer se consideran que son programas prioritarios, pues se les está destinando más presupuesto a otros. Ahora, esto es solamente una parte de las asignaciones presupuestarias en el tiempo, pero lo que es sumamente importante de observar tiene que ver con la eficiencia del programa según el concepto de Coneval. Coneval también va revisando no solo en tener su inventario y entender los presupuestos de cada programa, sino en revisar la cantidad de población objetivo de cada programa y la cantidad de población atendida. Entonces nosotros observamos, estos son los programas que se consideran prioritarios para el 24, y observamos cómo, por ejemplo, el programa de pensión para adultos mayores en 2016 tenía una eficiencia del 83%, mientras que en el 22 tuvo una eficiencia del 105%. ¿Qué significa esto? Que se le está dando apoyo a personas que no son parte o que no son identificados como parte de la población objetivo. Entonces, esto tiene que ver ya más con cuestiones de diseño y de implementación del programa. Y de esta forma nosotros observamos cómo se va atendiendo la eficiencia en atención a la población objetivo y atendida en cada uno de ellos. No todos
las variaciones han sido importantes. Sin embargo, como les digo, esto es algo preliminar. Nosotros tenemos que seguir completándolo con los datos una vez que termine el 2023 para saber a cuánta población se atendió. Y esto nos ayuda a entender un poco más, no solo la parte del dinero, sino cómo se está utilizando ese dinero. Entonces, de forma muy preliminar, ¿qué es lo que podemos observar? Hay un incremento muy importante en el gasto que se ha destinado a la protección social a través principalmente del programa de pensión para adultos mayores. Observamos algo que tendríamos que analizar si esta reducción, ¿cuáles son las implicaciones de esa reducción? Muy importante considerar los cambios de los programas de desarrollo social en el tiempo, para saber cómo han estado evolucionando, porque no es solamente cuando estamos haciendo estos análisis, no solamente en el momento actual, sino qué es lo que ha estado pasando con estos programas, para saber qué ajustes se tienen que realizar en el diseño de los mismos. ¿Sí? Y algo que es bien importante es la cobertura de los programas, ¿sí? Porque si estamos destinando muchísimos recursos a esos programas, pero no están llegando a incrementar su cobertura, eso significa que tenemos algunos problemas que tenemos que revisar en el diseño y en la implementación para poder lograr una eficiencia en el gasto, ¿sí? Si estamos destinando mucho dinero, pues que realmente pueda ser útil para los objetivos y para garantizar los derechos sociales de la población. Entonces yo voy a dejarlo hasta aquí. Estos son los elementos preliminares que estamos trabajando en la plataforma. No es que sea comercial, pero esperamos en unos cuantos días más reporte completo y lo van a encontrar en la plataforma. Pero yo por eso lo voy a dejar hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ferrugli. Y a continuación damos el espacio para escuchar la presentación de la doctora María del Rosario. Adelante, doctora. Así. Bueno, pues espero que mi participación ayude a complementar todo el análisis tan detallado que presentó la doctora, con una perspectiva más macroeconómica y con un enfoque teórico que es relativamente novedoso en el análisis económico y social, que tiene que ver con la complejidad de los fenómenos económicos y sociales, ¿no? Entonces, de acuerdo igual con el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo de la Cámara de Diputados, la idea o como se define el desarrollo social para el Estado, para el gobierno actual, es como un desarrollo social compartido. Esto en principio suena como redundante, porque si no es social, pues es compartido, y no es compartido si no es social. Pero tiene 3 ejes para el diseño de su política de desarrollo social en general. 1, el fortalecimiento de la red de protección social. 2, las reformas en materia laboral y de política salarial. Y 3, el impulso a los proyectos de infraestructura. Esto, que parece desarrollo económico, es desarrollo social, si se vincula con el efecto que puede tener justamente en la generación de trabajo en condiciones de mercado laboral más regulado o más eficiente, idealmente en la protección de los derechos de los trabajadores. Y el tercero, que es el primero, que aparece presupuestalmente como el más importante, que tiene que ver con la protección social, me hizo recordar que cuando estaba estudiando el doctorado, tuve que leer un artículo escrito por un economista bastante prestigioso, Daniel Rodrik. El trabajo se llamaba Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion, y trataba de explicar por qué aparentemente había surgido la crisis de 1995 y por qué el proyecto de reformas
estructurales impulsado a finales de la década de los 80 había fracasado. Y parte de lo que se analizaba desde las instituciones impulsoras de estas reformas estructurales era que en México y en general en América Latina carecía de una red de protección social, que cuando venía una crisis económica, que son inevitables aparentemente, no había dónde caer en blandito. Entonces, a la hora de yo leer en términos generales el proyecto de presupuesto de la Federación, es una mezcla de presupuesto ortodoxo en el sentido de la teoría económica, pero heterodoxo en el sentido de los cambios estructurales en la asignación del presupuesto. Entonces, la idea es que si esto puede funcionar, es porque es financiable, que es lo como nos invitaron a ver de dónde va a salir los recursos para financiar los proyectos. No le movemos, ¿listo? Porque no le sé. Ah, ya, gracias. No, antes. Ya, gracias. Esto es el PAI de la propuesta de presupuesto, que esto es lo que preocupa mucho en términos de opinión pública. De todo lo que se considera el gasto en desarrollo social, lo que tiene que ver con la protección social, que es esta red de seguridad que necesitamos, que de hecho ocurre. Pero ¿cómo recurres a la red de seguridad social, que son los papás que te aceptan de regreso a tu casa cuando perdiste el trabajo, o que en la crisis del 95, muchos que perdieron su casa, pues regresaron con los sueldos a vivir? Entonces, ¿cómo haces que esta red de protección social influya? No sé, porque no soy adivina, si esto realmente en el largo plazo va a funcionar, pero la idea de mandar los fondos directos a los adultos mayores tiene que ver con el hecho de que tarde o temprano tenemos que recurrir a los papás y hasta a los abuelitos para que nos presten para un libro, para unos quenes, ¿no? Tristemente es así. Entonces parece como que no tiene sentido económico, pero sí lo tiene, y tiene sentido social, también en términos de los que no vamos a tener mucho tiempo de hablar, de la violencia histórica en cuestión de las pensiones, ¿no? O sea, y de cómo el crecimiento económico de México estuvo explicado principalmente por la generación de empleo en el sector informal, donde te vas a pensionar, no te vas a pensionar. Entonces había que crear esa red de seguridad social, o nos morimos todos, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el PAI, lo de las variaciones, las explicó la doctora, y como economista, pues sí, justamente lo que decimos, me preocupa el financiamiento de la política social, me preocupa este pedazo, ¿no? La opinión pública. ¿De dónde va a salir el dinero? Teóricamente, teoría económica, simple y sencillamente con crecimiento económico y eficiencia tributaria. Y es básicamente lo que está proyectando el gobierno federal. De manera muy ortodoxa, de libro de texto, lo que quieren hacer es no incrementar estrictamente el endeudamiento y considerar que estrictamente lo que se refiere a la red de protección social, a esa red no alcanza el 2% del Producto Interno Bruto. Con esa cifra tú no te tienes que preocupar de dónde van a salir el dinero, sale de los impuestos. El resto de la operación del gobierno central es el que es oneroso. Sí, y está en la discusión. El resto de la operación del gobierno central es el que es oneroso, no las pensiones a los adultos mayores, cuando incluye ahí todos los demás programas. Es decir, de cada 100 pesos que se generan de producción en México en un año, 2 pesos se van para la protección social. Entonces, en realidad no tenemos un problema de financiamiento. Sin embargo, sí, justamente lo que quería... ¿Usted se replica? ¿Sí? Con el número 5. Ahí, para no estarme atravesando. Con este circulito lo único que quería era representar que esto que define la política de desarrollo social funciona como un círculo, o más bien como una red, en el que todo este gasto bien gastado, suponiendo que va a estar bien gastado, y es eficiente la forma de asignación del gasto directo a las personas, generan la red de protección social y económica que garantice el crecimiento económico y la eficiencia tributaria. Es decir, eficiencia tributaria tiene que ver
con todo lo que se hace en la Secretaría de Hacienda para evitar evasión de impuestos. Y todo el debate público que no es accidental sobre la forma en que se está buscando que se paguen impuestos. Teóricamente, no ortodoxos, sino heterodoxos, en macroeconomía, nos dicen que el saber cobrar impuestos genera oferta económica. Cuando estás obligado a pagar impuestos, estás obligado a ir al mercado con mejores productos y ser más competitivo para generarte un ingreso y estar bien con el gobierno, porque si no te vas a la cárcel. No era el caso en México durante muchos años, pero ahí es un poquito del debate teórico. Bueno, como soy economista y a eso nos dedicamos, con datos de la OCDE, son índices de volúmenes de indicadores macro, PIB azul, consumo privado final, formación bruta de capital fijo, esto es más o menos de inversión, gasto público y la línea de tendencia sobre el PIB. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que tenemos por trimestre desde 1993 hasta el primer trimestre del 2023? La línea de tendencia tiene aquí una crisis, otra crisis, y el COVID, ¿no? Si tomamos la línea de tendencia, las peores crisis realmente son internas del 95, consecuencia de no sé qué, la del 2008, que es contagio de la crisis de Estados Unidos, y la del COVID, que no sabemos por qué, no murciélago, qué es. Pero aquí tengo aparentemente que después de durante la crisis del COVID, el gasto público se mantiene lo más estable que se puede, el PIB rebota, y la que venía atrasada es la formación bruta de capital fijo, y lo que yo vi de diferencia con estas crisis es que la tendencia, no son tasas de crecimiento ni son valores comparables estrictamente, están minimizados, simplemente son tendencias, es para ver el baile, el movimiento. La que empuja la recuperación es el consumo final privado. Es decir, este esquema de asignación de subsidios directos a las familias para crear la red de protección social podría, quizás, en el futuro, explicar que esto sea autofinanciable si lo que vemos es que después del COVID, la que jala a las demás es el consumo de los hogares. Y es la formación bruta de capital fijo la que dice, yo te alcanzo, Tiene lógica para los que sabemos, o creo que sabemos un poco de economía, de análisis macro. Entonces aquí nada más lo único que hago es separar las crisis para que se vean un poquito mejor. La diferencia es, la crisis de 1995 tiene un gasto público relativamente estable en términos reales, es la línea gris, el PIB con su caidita, y esta pequeña jorobita previa a la crisis, la que me interesa, la que vi con más claridad es que previo a la crisis lo que tiene es una jorobita en la formación bruta de capital fijo. Lo que podía inferir con el poco tiempo que teníamos para prepararnos era que aquí esa crisis estaría más impulsada por un exceso de endeudamiento del sector privado, un carácter especulativo de la formación bruta de capital fijo. Viene la crisis por el error de diciembre, lo demás se cae, pues es la formación bruta de capital. Esta es la del 2008, y aquí es más clara la joroba de lo que decía, lo que antecede la crisis del 2008, incluso en México, es un empuje de la formación bruta de capital fijo que supera la tendencia del consumo, el gasto de gobierno y el PIB en general, y luego viene la caída. Y finalmente es lo del COVID, lo que no podemos saber si va. Es muy pronto para saber si ese esquema de gasto social, gasto público, es eficiente, porque esta crisis, pues, no tiene precedentes, pero lo que sí es cierto es que no venía impulsada por un exceso de inversión, un exceso de especulación en el sentido estricto económico. Y lo que sí decía es, si por aquí se empieza a crecer por encima de la línea de tendencia,
entonces a lo mejor este proyecto podría ser financiado, autofinanciado con crecimiento económico. Igual, ya me lo tuvimos. Nos falta que no tengo tiempo. Ay, no vas a estar. Porque ya voy a estar. Bueno, estrictamente, ¿cuáles son los ejes o las lógicas del financiamiento de la política social? Qué bueno que nos queda tiempo, porque sí hay algo que quería señalar aquí. Bueno, en primer lugar, todo lo que no se financia con impuestos presentes se financia con impuestos futuros. Esos impuestos futuros se conocen como deuda pública. Entonces, ¿cuál es el eje o la lógica de la política de financiamiento del sector público? Uno, que establece para el siguiente año el programa de presupuesto un techo de endeudamiento del gobierno federal por 1.900.000.000.000 de pesos. El interno. Un endeudamiento externo neto del gobierno federal incluye, del sector público incluye al gobierno federal y la banca de desarrollo por 18.000.000.000 que en pesos, le calculé rapidito, lo multipliqué por 18, porque es lo que me acuerdo que estaba ayer, antier, por ahí, serían 324.000.000.000 de pesos. Esta cantidad, aunque ya son números grandotes, es significativamente menor. ¿Qué es? Entonces, eso es importante para el análisis económico de la sostenibilidad del gasto público en el largo plazo, es conocer la estructura de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando tienes un manejo de deuda soberana, poder hacer frente a la deuda pública en pesos es mucho más fácil que hacer frente a una deuda que está en dólares. Aquí vas a depender más de las fluctuaciones del tipo de cambio y de cómo le vaya a Estados Unidos con las nuevas guerras que está emprendiendo por el largo del planeta, ¿no? Entonces, Estados Unidos le va bien, podemos suponer que podemos exportar suficiente para hacer frente a nuestros compromisos con el exterior. Pero eso nos deja siempre, e históricamente a México lo ha dejado históricamente siempre con mucha vulnerabilidad en términos de sumamiento de deuda externa. Entonces, esta composición proyectada me parece decente. Y más abajo, también para que no digamos el grito en el cielo, el endeudamiento, el techo de endeudamiento para Pemex está proyectado en 138.1 mil millones de dólares. Para que se den una idea, a propósito de la interrupción del tráfico en el periférico, apenas es menos de 10 veces lo que tienen en fideicomisos el Poder Judicial, de lo que les quieren quitar. No es mucho dinero de endeudamiento de Pemex, y relativamente para lo que sirve el Poder Judicial, pues ellos podrían pagar una parte de la deuda sin querer. Igual, la composición interna y externa, esto nos interesa, a pesar de que buena parte de nuestras divisas dependen o provienen de la exportación de petróleo. El gobierno federal está proyectando endeudarse mucho menos en dólares que en pesos. Lo mismo para la Comisión Federal. Bueno, primero, eso es justamente lo que estoy diciendo. Esto ya fue de cosecha. De acá para acá es estrictamente lo que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de su proyecto. Pero justamente, ¿qué hace sostenible el programa de endeudamiento del gobierno federal? La relación de deuda interna y deuda externa me parece adecuada. Pero ellos estrictamente lo que hacen es hacer una serie de manejos de deuda que permiten reducir los riesgos asociados a las fluctuaciones de dos cosas, las tasas de interés y los tipos de cambio. Entonces lo que hacen son operaciones que dicen, suavicen el perfil de vencimientos de deuda. En pocas palabras, lo que significa todo lo que hacen aquí es reducir el riesgo de no poder hacer frente a sus obligaciones del gobierno federal, que implica al menos tener para pagar los intereses de la deuda, y lo que se hace siempre es tener una canasta de pasivos diversificada con diferentes estructuras en plazos y tasas, y también en monedas, porque si mal no recuerdo por ahí o el anterior gobierno federal emitió bonos en euros, debe ser una proporción mínima del total de la deuda,
y con esto reducir el riesgo de ser mal calificado por las calificadoras, el riesgo de que no te vuelvan a prestar. Pero en general, lo que yo veo de el financiamiento de la política social y la política de sostenibilidad de la deuda pública tiene que ver con hacer un análisis detallado sobre el comportamiento de los mercados financieros. Entonces, los ejes es siempre garantizar, con la política de financiamiento, garantizar que se puede financiar al gobierno federal, es decir, que se pueden conseguir los fondos para que el gobierno federal no alcance de no cese de operar, cosa que por ejemplo no pasa en México, pero pasa en Estados Unidos, son las amenazas hasta que al final de cada año de decir, se va a parar el gobierno porque no se ha aprobado el presupuesto. No, aquí la idea es proyectar los techos de endeudamiento, la forma en que se van a recuperar ingresos vía impuestos para tener siempre cubierto las necesidades del gobierno federal. Y esto es importante, tiene que ver con esto, es que desde el gobierno federal se está tratando de usar el crédito externo en general, enfocado al desarrollo y de manera complementaria. Esto es, mucho del financiamiento externo, que no tenemos detalle para explicar, tiene que ver con la emisión de fondos, de bonos, poderes, es decir, recurrir a un mercado de crédito que está auspiciado por las instituciones financieras internacionales que le dan estos dineros de manera un poco más suave, siempre. No tengo conclusiones, en general, en términos de lo que es la política de financiamiento del presupuesto, me parece que no habría que preocuparnos de dónde salen los fondos para financiar los programas de protección social. Y esto. Muchísimas gracias, doctora María del Rosario. A mí en lo personal me gustaron mucho los comentarios, las reflexiones, el análisis que ambas nos comparten, porque creo que fue algo complementario. Entonces estuvo muy bien, es súper enriquecedor. Creo que nos da como esta panorámica, ¿no? De lo que es, qué es lo que pasa con el gasto público y esta parte social que es muy importante, ¿no? Entonces, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestras ponentes el día de hoy? ¿No? Muy bien. No, yo creo que estuvo clarísimo. Más bien nos deja como un poco reflexivos, ¿no? Un poco pensando en qué rumbo va a tomar la política social, ¿no? O sea, creo que esa parte es la que, además de reflexionar y pensar, pues nos debería de preocupar un poco. Entonces, bueno, pues nos llevamos esa tarea para seguir analizando, para seguir pensando. Agradezco nuevamente su participación a nombre de la Dirección de Economía y Sociedad y de la Plataforma Economía de Jalisco. Muchísimas gracias a ambas y a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y quienes nos acompañaron aquí de manera presencial. En un momento más continuaremos con el siguiente panel, el panel número 5. El tema que vamos a tocar ahí en ese panel es ¿qué podemos esperar del presupuesto para Jalisco? En breve continuaremos alrededor de las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Buen día.